Mi nombre es Ochoa Bravo, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la UNAD. La presente actividad corresponde a la asignación del docente de la materia Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 2. El tema seleccionado para este video es el acceso venoso periférico, mismo que fue estudiado en la unidad número 2 de esta asignatura. Para iniciar el tema, es importante saber que la terapia intravenosa consiste en la instalación de un catéter en el espacio intravascular. Se considera un método invasivo para la infusión tanto de líquidos como de fármacos. También existen otras aplicaciones de esta terapia, como lo son realizar algunas técnicas de exploración y diagnóstico. Existen dos tipos de accesos venosos, que son, en primer lugar, el acceso venoso central. Se inserta en grandes vasos de zonas como el cuello, el tórax y las extremidades inferiores. Su colocación requiere de un procedimiento muy cuidadoso, preferentemente en un medio controlado. Se utiliza básicamente a nivel hospitalario. También se emplea en un paciente en cuyo caso el catéter requiere de una inserción prolongada o la infusión de grandes volúmenes. El siguiente tipo de acceso vascular es el periférico y consiste en la inserción de un catéter en una vena periférica para la perfusión de soluciones o medicamentos. Es una técnica bastante rápida, muy efectiva y ampliamente utilizada en el medio prehospitalario para la obtención de una vía venosa permeable, en la cual utilizaremos en la reposición de líquidos para la estabilización hemodinámica de pacientes, así como la administración de fármacos. También es relevante saber y conocer cuáles son los sitios anatómicos de la colocación de un acceso venoso periférico. Son principalmente las siguientes zonas: las extremidades superiores, las extremidades inferiores y el área de la cabeza. Para elegir la zona de manera adecuada, podemos tomar en cuenta algunos factores, como lo son las lesiones que presenta nuestro paciente, posiblemente lesiones como heridas abiertas, fracturas expuestas, puedan condicionarnos a la zona en la cual vamos a instalar ese acceso. También otro tipo de patologías previas tenemos que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la hemofilia es algo que tenemos que analizar y preguntar para poder instalar alguno de estos tipos de accesos venosos. La edad también es muy importante. La edad va a determinar y puede decirnos mucho en cuanto a la zona en la cual podemos instalar un acceso venoso periférico. En el medio prehospitalario, las extremidades superiores son las más empleadas para la instalación de un acceso venoso periférico. Y de estas extremidades podemos identificar dos zonas anatómicas principalmente para esa colocación, las cuales son el dorso de la mano y la cara interna del pliegue de la articulación del codo. En la imagen podemos observar estas venas. En el dorso de la mano son la vena cefálica en su segmento radial, las venas dorsales superficiales, los arcos venosos dorsales y la vena basílica. Serán los principales accesos que podríamos tener en el dorso de la mano. En lo que respecta al pliegue del codo, podemos encontrar la vena basílica, la cefálica, la vena media del antebrazo y la vena cubital media. Preferentemente vamos a emplear en la atención prehospitalaria el dorso de la mano para dejar para otras maniobras hospitalarias libres los demás pliegues, por ejemplo el del codo y otras zonas en las cuales se puedan instalar otro tipo de accesos de manera hospitalaria. También tenemos que conocer que existen indicaciones y contraindicaciones para la instalación de un acceso venoso, entre las cuales podemos destacar que está indicado cuando el paciente requiere o está en la necesidad de ser repuesto en líquidos de una manera rápida. En accidentes, por ejemplo, cuando una persona por hipovolemia ha perdido mucho volumen sanguíneo, es una indicación para ello, o incluso en otras patologías, una deshidratación severa o en algunas otras como el estado de shock, también se requiere de ello. Para administración de fármacos, para analgésicos o para otro tipo de procedimientos que se le van a hacer a nuestro paciente, es importante y está indicado el que se pueda poner y colocar un acceso venoso periférico, el transfundir sangre y otros componentes, y cuando es necesario hacer el traslado hospitalario hacia una unidad especializada y que ahí van a continuar con el
tratamiento definitivo del paciente, es importante que se canalice y precisamente está indicado que el paciente sea ingresado a una unidad médica hospitalaria con el protocolo de una vena periférica permeable. Las contraindicaciones de esta instalación serían las lesiones graves en una zona proximal a la punción que se va a realizar, la flebitis, algunos medicamentos que son flebotóxicos y que no pueden ser administrados de esta manera y que se tendrá que buscar otra alternativa, como por ejemplo el colocar un catéter venoso central o incluso una punción intraósea. Ese tipo de medicamentos tendrían que ser administrados no por vía venosa periférica, sino por las que ya he mencionado con anterioridad. También está contraindicado, si es necesario, la monitorización de la presión venosa central. Este tipo de acceso no nos sirve y tendrá que ser cambiado por uno venoso central. Otro es importante los antecedentes que pueda haber en nuestro paciente, tanto de alguna enfermedad previa o en algún estado de shock grave en el cual ya el sistema venoso completo esté colapsado y por ello se tenga que buscar una alternativa como puede ser la punción intraósea. Para poder continuar con esta técnica y aplicarla de manera correcta, es importante que conozcamos cuáles son los equipos y dispositivos necesarios para la misma. En primer lugar, vamos a ver el equipo de venoclisis, también llamado Venoset. Esos equipos se utilizan para la infusión intravenosa. Están construidos principalmente de plástico a un grado médico. Son estériles, atóxicos y desechables. Y existen de dos tipos principalmente. El primero de ellos es el microgotero. Generalmente se emplea para la infusión de líquidos por tiempos prolongados y en pequeñas cantidades. La administración de medicamentos que requieren ser administrados e infundidos de una manera lenta y muy precisa. Un dato importante que en este tipo de equipos de microgotero, 1 mililitro equivale a 60 gotas y este equipo es capaz de infundir de 56 a 64 gotas por minuto de solución parenteral. El siguiente equipo más empleado para la venoclisis es el normogotero. Es el más empleado para la infusión de líquidos por tiempos prolongados y en grandes volúmenes también. Este equipo, 1 mililitro equivale a 20 gotas y es capaz de infundir de 28 a 32 gotas por minuto de esta solución parenteral. En la imagen se muestra cuáles son los componentes de este equipo de venoclisis o Venosets. Otro equipo que es muy necesario para la aplicación y la instalación de un acceso venoso periférico es un catéter. Se conoce de muchas maneras y de muchos nombres, sobre todo por el nombre comercial de quien lo fabrica. Sin embargo, que es un catéter el cual consta de un tubo delgado y flexible que se inserta en la vena para administrar líquidos. Existen de varios calibres y que cuentan con un código de colores para esa diferenciación y para cada uno de esos calibres específicos. Las partes que consta este catéter se muestran en la siguiente figura y lo van a poder observar de manera más clara. Además del equipo antes mencionado, es necesario contar con una ligadura. Existen ya de marca, existen ya fabricadas, es profeso para ese propósito. También ahí se puede improvisar, en muchos lugares y muchas personas lo realizan incluso con un guantes de látex o con otro tipo de accesorios. Lo recomendable es que la ligadura no sea tan delgada que pueda causar algún daño a los tejidos en los cuales se aplica. El esparadrapo o transport o alguna cinta de fijación, como lo puede ser la adhesiva, que aunque no es muy recomendada ya, o un parche para fijación ya es profeso para ese propósito. Otro instrumento necesario que es la solución antiséptica para realizarlo antes de aplicar y de hacer esta técnica. Bien, una vez que hemos conocido y hemos repasado cuáles los sitios anatómicos, cuáles son los equipos y dispositivos necesarios para poder aplicar e instalar un acceso venoso periférico, lo que nos resta es explicar de manera breve cuál es la destreza o cuál es la técnica para poder realizar. En primer lugar y como primer punto es utilizar nuestro equipo de protección biológica, es decir, guantes de látex, nuestros goggles o lentes de seguridad y nuestro cubrebocas como protocolo
y barreras contra todos los fluidos orgánicos que pueda tener el paciente. En segundo lugar es elegir la zona de punción con los puntos que hemos mencionado o con alguna característica o con alguna condición especial en nuestro paciente. De ahí la importancia de la valoración del mismo. Una vez que hemos elegido la zona adecuada para la punción, tenemos que desinfectar la zona con un antiséptico cutáneo y dejarlo actuar. Puede ser la solución que tengamos como jabón quirúrgico, algunas soluciones que ya vienen diluidas y que vienen en los botiquines, etc. Es importante también colocar posteriormente la ligadura, que vaya a 10 o 20 centímetros por encima de la zona en la cual se va a realizar la punción. Si es una ligadura que es ya fabricada para este fin, ahí el propio fabricante nos indicará cuáles son las formas de hacerlo, o si vamos a utilizar una ligadura a base de látex, etcétera. Tenemos que cumplir con las características que ya hemos mencionado. El siguiente punto en esta técnica es, una vez que notemos que la vena se ha distendido por el torniquete colocado, tenemos que pinchar la piel con el bisel de la aguja ubicado o dirigido hacia la parte superior, hacia arriba. Tenemos que sujetar nuestro catéter entre el dedo índice y el dedo pulgar y tenemos que hacer la punción hasta llegar a la vena. Tenemos que posteriormente comprobar que haya un retorno hacia la recámara posterior de nuestro catéter, que ya vimos cuáles son las partes de las que consta previamente, y una vez que tengamos esa certeza de que esa cámara posterior se ha llenado de sangre, tenemos que retirar ligeramente la aguja, generalmente el bisel, para que entonces podamos avanzar el catéter hasta el sitio deseado, donde va a quedar ya instalado nuestro acceso venoso periférico. Una vez que tenemos esto, vamos a conectar el equipo de venoclisis a través del adaptador que tiene el catéter. Una vez que se ha hecho esto, retiramos la ligadura que se ha colocado, lo hacemos de manera suave y delicada, y tenemos que confirmar que la vía esté permeable. ¿Cómo realizamos esto? Se va a abrir la válvula para poder verificar que esté pasando, que se esté perfundiendo el líquido y que no haya ninguna extravasación hacia el lugar donde se ha colocado ese acceso venoso periférico. Una vez que se ha comprobado que la vía se encuentra permeable, entonces sí, vamos a fijar el catéter, y una vez que hemos fijado el catéter en nuestro paciente, podemos entonces sí controlar al goteo deseado según la necesidad del paciente, según su requerimiento por las lesiones o el padecimiento que esté presentando en este momento. La instalación de acceso venoso periférico requiere una práctica continua para poder desarrollar la destreza necesaria para su colocación de una manera rápida, pero también efectiva. Y esa es la parte que como futuro TCU en urgencias médicas pues tengo que procurar adquirir. A manera de conclusión, debo de agregar que esta materia me ha permitido adquirir conocimientos sumamente valiosos y considero que el aporte de esta asignatura en mi formación académica como TCU en urgencias médicas es invaluable y de gran importancia, pues me ha proporcionado herramientas tanto teóricas y metodológicas para poder manejar de manera adecuada las emergencias derivadas de los padecimientos médicos o traumas más comunes en la práctica de la atención prehospitalaria. Agradezco al profesor titular de esta asignatura, el doctor Luis Martínez Martínez, por su apoyo, sus consejos, sus enseñanzas, sin las cuales no hubiera sido posible concluir las actividades académicas de esta materia. Muchísimas gracias y ojalá que este breve video pueda cumplir con los requerimientos académicos solicitados y también, ¿por qué no?, alguna otra necesidad de las personas que lo consultan. Muchísimas gracias.